Así que en esta noche vamos a continuar con la parte de, perdón, la parte 16 de este estudio. Hoy no vamos a hacer mucha exégesis de texto como hemos hecho en las últimas secciones, porque voy a estar más bien discutiendo el concepto, discutiendo ideas aquí, ¿ves? Argumento contra argumento, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que estamos aquí, como pueden ver en la pantalla ya, estamos como Calvino construyó sus definiciones. Esta es la parte 6 de Calvino, ¿ok? Eventualmente yo espero terminar con Calvino entonces el lunes que viene. Yo creía que iba a poder terminar hoy. Para entonces entrar en la teología de Berkhoff. Yo quiero que ustedes vean cómo un teólogo construye su teología sistemática, un libro utilizado por muchos años en muchos institutos, para que ustedes vean cómo los calvinistas juegan con las definiciones. Y una vez tú aceptas esas definiciones, pues ya no te puedes escapar de su sistema. Tienes que aceptar todo lo que propongan de ahí en adelante. En la sección pasada nos quedamos en el siguiente párrafo sobre Calvino y le di algunos ejemplos de cómo la Biblia define elección diferente a como Calvino nos hace el favor de definirla para nosotros. Abro la cita, este es el párrafo sobre Calvino. Los electos, por otra parte, pueden tener la seguridad de su salvación. Esto no quiere decir que uno ha de confiar en su propia fe y de pretender que esa fe le asegura la salvación. Lo que quiere decir es que quien tiene verdadera fe dirige su mirada a las Escrituras y a Cristo en ellas, y en Él encuentra la seguridad de la salvación. Cierro la cita. ¿Okay? Fíjense que este asunto de pretender que esa fe le asegura la salvación, pues aquí una cosa curiosa que se me olvidó escribir sobre eso, y por eso lo voy a añadir, es que en la Biblia tú ves que todo es creer, y la fe, y creer, la fe, creer, la fe. ¿Okay? Eso aparece 248 veces en el Nuevo Testamento, y en todo momento tú tienes que creer. La fe es, como yo digo, la fe es la moneda de intercambio en el reino de Dios. Tú pones fe, tú pagas con fe. Tú quieres ver la promesa cumplida, tienes que creerla. ¿Ok? Tú quieres ver la mano de Dios operando en tu vida, tú tienes que creerle a Dios. O sea que la fe es importantísima. Entonces aquí nos dicen que no, la salvación depende de la elección, como lo discutimos en detalle el lunes pasado. Es interesante que se usa aquí la frase seguridad de salvación, que es la frase con la que se mercadea hoy en las iglesias evangélicas este asunto de la discusión. Es interesante que esta frase se introduce aquí. Una de las luchas más grandes contra Roma, la Iglesia Católica, va a ser definir la salvación distinto a como la Iglesia Católica la definía. La Iglesia Católica era la dispensadora de la salvación y se proclamaba como la única autorizada a absolver pecado. De esa manera controlaban todo. ¿Okay? Por lo tanto, los reformadores tienen que convencer a la población de que la fuente de la salvación no procede ni descansa en Roma. De entre varias cosas importantes que logra la reforma es devolver la autoridad a la Escritura y no a la Iglesia ni al Papa. O sea, que uno de los grandes logros, sola Escritura. ¿Okay? Entonces, sola Escritura, sola gracia, sola fe. Pues esos son los grandes logros que hace la reforma, ¿verdad? Aparte de los logros políticos, los logros culturales, ¿verdad? Y los logros en la cuestión de los derechos civiles, ¿verdad? Aunque claro, vemos que después, pues, donde la reforma se metió en el gobierno, pues se volvieron igual de autoritarios como hacía Roma, ¿ok? Pero bueno, ese no es el tema. Así que entre las cosas que logra la reforma, pues volver a las escrituras. Pero, para mí, el error o la deficiencia de la reforma consistió en que no comenzaron a construir su teología desde la escritura, sino que, producto de su educación, utilizaron las influencias de los teólogos como Agustín, la racionalización de Tomás de Aquino,
la influencia aristotélica que permeó toda la filosofía medieval, la creación de una semántica. Cuando digo semántica me refiero al vocabulario. Crearon un vocabulario que permitiera interpretar la escritura de una forma que acomodara a esa semántica. Y algunos proponen, he visto varias conferencias ya, algunos proponen que no se tomaron la molestia de depurar su teología de toda influencia gnóstica. ¿Okay? Y eso, pues, como les dije, yo no me he metido a estudiarlo de lleno para ver efectivamente la relación entre calvinismo y gnosticismo. Sí, yo les he venido diciendo aquí que según ellos han ido proponiendo los atributos de Dios, como nos han venido definiendo la soberanía y el carácter de Dios, pues nosotros vemos que se cae en uno de dos extremos. O se cae en el deísmo, ¿verdad? Que es que Dios creó el universo y ya no interviene. Lo echó a andar y se quitó. Eso es un extremo. El otro extremo en el que caen los calvinistas es que caen en panteísmo. Porque si Dios está haciendo que todo acontezca, pues eso es básicamente, o sea, la consecuencia de creer eso y ver el universo funcionando así, pues básicamente es el panteísmo, que propone que todo es Dios. Dios all is one. Dios y su creación son una sola cosa. ¿Ves? Y ese es el problema. Pues resulta que hay una influencia gnóstica. Hay mucho del estoicismo griego en la forma en que los reformadores concibieron el universo y por lo tanto el carácter de Dios en relación con su creación. Otra cosa interesante es que nadie trae a la discusión, yo no lo he visto, el hecho de que la Iglesia Ortodoxa Oriental rechazó el calvinismo en las confesiones de Dositheus en el 1672. ¿Okay? O sea, para los que no están familiarizados con la historia, el Imperio Romano se dividió en el siglo III, IV. El Imperio Romano se divide en el Imperio Romano Occidente y el Imperio Romano Oriental. ¿Okay? Eventualmente, la Iglesia cristiana también se va a dividir, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega o oriental. Pero se llama la Iglesia Ortodoxa. Y toda Europa, de la misma manera que el Imperio Romano del Este, como vimos en el estudio de Daniel, el Imperio Romano del Este sobrevivió al Imperio Romano por más de 1000 años. Y entonces, pues la Iglesia Ortodoxa también se diferenció y se fue separando de la Iglesia Romana en teología, en liturgia, en creencia, su organización, su estructura, todo. Es una iglesia totalmente distinta, pero es cristiana, no es menos cristiana, probablemente más cristiana que muchos evangélicos, vamos. No, estoy exagerando tal vez, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? La Iglesia Ortodoxa fundamenta su teología en los padres de la Iglesia y en los concilios ecuménicos anteriores a la Reforma, los cuales nunca plantearon el conflicto entre la soberanía de Dios y la voluntad humana, como lo plantearon Agustín y los reformadores. ¿Okay? O sea, la Iglesia Ortodoxa, Agustín no es nadie en la Iglesia Ortodoxa. Nadie. ¿Entiendes? Acá, Agustín es lo más grande, el gran teólogo, escribió 1000 libros, tremendo, nada sin Agustín. No, la Iglesia Ortodoxa jamás incluyó a Agustín en su teología, ¿entiendes? La Iglesia Ortodoxa se quedó en la iglesia de los primeros 3 siglos, básicamente, y hasta el día de hoy, prácticamente la teología de la Iglesia Ortodoxa no ha cambiado, ¿ok? La iglesia que Putin defiende en Rusia es la Iglesia Ortodoxa. Putin ha restaurado templos que estaban abandonados, ortodoxos. Putin participa y va a las actividades de la Iglesia Ortodoxa y le ha devuelto su dignidad dentro de la vida cotidiana de Rusia a la Iglesia Ortodoxa. Porque Putin entiende que parte del carácter ruso, lo que hizo a Rusia grande, tuvo que ver con la convicción y la función de esa iglesia ortodoxa. ¿Okay? Entonces,
Varios académicos también atribuyen esta diferencia a que la Iglesia Ortodoxa siguió utilizando las escrituras en griego y, como cualquiera que entiende cómo opera la gramática griega, el griego utilizado por los autores del Nuevo Testamento no describe las dinámicas y las acciones de Dios como nos las definen los que necesitan la predestinación. ¿Ve? Fíjate que la Iglesia romana, para la época de Agustín, viene Jerónimo y traduce las escrituras del hebreo y del griego a el latín. Eso se llama la Vulgata latina. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se comienzan ya a introducir, por ejemplo, la palabra destinare del griego, es la que utiliza Jerónimo, como expliqué en una de las secciones anteriores, para la palabra orizo. Pero la palabra orizo no es destino, es determinación, es delimitar algo, poner límites, es determinar, ¿ok? Marcar, dividir si acaso, señalar, eso es lo que significa orizo, pero en griego hay otras palabras para destino, ¿ok? Igual que en español, que en castellano, pero ¿qué ocurre? A Jerónimo viene y mete destinare. Cuando Reina Valera, que era calvinista, ¿ok? Y huyó y se protegió, consiguió asilo político con Calvino, huyendo de España de la Inquisición, pues Reina Valera nos mete también el vocablo destino para traducir orizo. Y lo utilizó también en el Viejo Testamento, en pasajes donde el hebreo tampoco provee para que sea destino. ¿Okay? Y eso lo expliqué allá en la parte 2, creo que fue que expliqué eso. ¿Okay? Así que la Iglesia Ortodoxa, como siguió estudiando la escritura en griego y nunca incluyeron a Agustín, pues mira, la Iglesia Ortodoxa nunca tuvo ese conflicto de soberanía de Dios contra la libertad humana o el libre albedrío. No, eso nunca se dio, como no se dio en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Es Agustín en su ataque contra los maniqueos, contra Pelagio, porque primero Agustín, como expliqué, Agustín primero contra el maniqueísmo, que era su doctrina original, en lo que él creció, pues entonces él defiende el libre albedrío. Pero cuando surge la polémica de Pelagio, entonces él, para atacar a Pelagio, se va al otro extremo y niega el libre albedrío. Y ahí, como el tipo era graduado en retórica, pues construye unos argumentos para demostrar que el libre albedrío no procede, no existe, ¿verdad? Inventó el término aquel, como vimos, que el hombre es libre para pecar, ¿sabes? Es un disparate. La gracia irresistible, él es el que empieza con eso, ¿ok? El Dios absoluto, ¿ves? Todos esos conceptos Agustín los mete contra el pelagianismo. Pues ¿qué ocurre? La Iglesia Ortodoxa jamás se planteó ese problema. Eso nunca ocurrió allá, ni hasta el día de hoy. ¿Okay? Y en el 1672, en las confesiones de Dositheus, oficialmente la Iglesia Ortodoxa se vacunó contra el calvinismo en ese concilio que ocurrió, porque el calvinismo se estaba tratando, uno de los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, pues trató de meter la reforma allá en la Iglesia Ortodoxa y se forma el conflicto y ellos se sentaron y dijeron, no queremos el calvinismo. ¿Okay? O sea que tienes aquí que oficialmente una de las ramas más grandes del cristianismo rechazó el calvinismo y toda la propuesta de predestinación de los reformadores. ¿Okay? Continuando con el uso en este párrafo que les leí sobre Calvino de la frase seguridad de salvación. Vemos que después de definirnos que depende de la soberana elección de Dios, pero ahora nos predisponen a creer que al ir a las Escrituras vamos a encontrar cómo nuestra fe es irrelevante a nuestra salvación y que Cristo es solo el accesorio utilizado por Dios para implementar su decreto eterno en sus elegidos. Pero no debes ver
que la seguridad de salvación está en el decreto, sino en Cristo. ¿Ok? Fíjate que vuelvo y le repito el párrafo. Esto no quiere decir que uno ha de confiar en su propia fe y de pretender que esa fe le asegura la salvación. Lo que quiere decir es que quien tiene verdadera fe dirige su mirada a las Escrituras y a Cristo en ellas, y en Él, en Cristo, encuentra la seguridad de la salvación. O sea, lo que Calvino propone es, no, tú no puedes confiar en tu fe. Eso no es tuyo para empezar. Esa fe te vino de Dios. Dios te puso a creer. ¿Ves? Ahora, si tú vas a la Escritura, tú vas a encontrar efectivamente que sí, que, tú sabes, vas a tener la seguridad de salvación porque la vas a entender. Pero esto es predisponiéndonos ya a ver y a leer, a interpretar la Escritura como con las definiciones que ya ellos nos dieron. En la sección anterior vimos que no hay texto que diga que Dios eligió a nadie para salvarlo. No lo hay. Y luego mandó a Cristo a certificarlo. No hay eso. No hay un texto que diga eso. ¿Ok? Dios eligió en Cristo a los que creen para salvarlos. Eso es lo que dicen los textos sobre la elección. El calvinismo, los 2 o 3 textos que hablan de los salvos, refiriéndose a los salvos, porque la mayoría de los textos de la elección no tienen que ver nada con la salvación. ¿Ok? O sea, se utiliza Romanos 9, pero Romanos 9 no tiene que ver nada con la salvación. Porque Romanos 9 lo que Pablo está discutiendo es por qué, siendo elegidos, el pueblo de Israel no se están salvando. Eso es lo que Pablo está discutiendo en el capítulo 9. Pablo no está proponiendo que Dios eligió a los que se iban a salvar. No, eso lo propone Calvino y lo meten en la Biblia. El calvinismo, como venimos viendo desde Agustín, crea su hermenéutica, su forma de interpretar la Escritura, a base de sus conclusiones. Y luego utilizan esa hermenéutica para imponer, interpretar e importar en el texto las definiciones del sistema teológico. Cuando vemos texto por texto en su contexto, vemos que no proveen para concluir que los escritores tenían la intención de que viéramos la soberanía, la gracia, la elección, la fe, la salvación, la predestinación, etcétera, como nos las define el calvinismo. ¿Ok? Ese es el asunto aquí. Una coma aquí. Ok, aquí está la coma. Ahí va la coma. Perfecto. O sea que eso es lo que ocurre. ¿Okay? Tienen que entender que cuando un calvinista de estos proselitistas, militantes y rabiosos, viene a convencerte de que el calvinismo es lo que es, ellos te van cambiando tus definiciones. Te cambian lo que tú entiendes que es la libertad, lo que tú entiendes que es la soberanía de Dios, te van cambiando la definición de la gracia. Y una vez tú aceptas todo eso, entonces, con 2 o 3 argumentos más, ya, no puedes refutar el calvinismo. Y por eso, como yo les dije al principio, yo no escojo el campo de batalla, lo escojo yo. ¿Ok? Ellos no me van a escoger el campo de batalla. Las definiciones las pongo yo primero. Ahora voy a la Escritura a ver qué es lo que la Escritura dice. Si mis definiciones cuadran o no cuadran con la Escritura. Y hasta ahora lo que estamos viendo no es que las Escrituras cuadran conmigo. Lo que estamos viendo es que las Escrituras no proveen para sostener el calvinismo. Continuamos. Vamos a abrir otra cita sobre Calvino. Es por esto que quienes tratan de penetrar los consejos divinos sin las Escrituras se pierden en un abismo de desesperación, mientras que quienes se acercan a ellas con verdadera fe encuentran consuelo y seguridad en la doctrina de la elección. Cierro la cita. A esto le dicen en inglés predicting programming. Te están diciendo correctamente que tienes que ir a la Escritura. Fantástico, eso estamos todos de acuerdo. Leer la Biblia de tapa a tapa. ¿Ok? Pero hace falta
pero no te instan a descubrir esos consejos divinos mencionados en las Escrituras. No hace falta, pues los consejos divinos ya están definidos en la teología dada por los reformadores. ¿Okay? Cuando ahí habla de consejos divinos, es por esto que quienes tratan de penetrar los consejos divinos sin las Escrituras. Los consejos divinos son las definiciones calvinistas de Dios y de todo lo que Dios hace. Pues entonces ya te están diciendo que cuando vayas a la Escritura, tú vas a encontrar estos consejos divinos. No hace falta, pues los consejos divinos ya están definidos en la teología dada por los reformadores. Cuando dice, se acercan a ella con verdadera fe. La verdadera fe es la que ya te han definido, aceptando de antemano el eterno decreto de Dios para salvarte. ¿Ok? El consejo divino es que Dios predestinó todo, decretando todo de antemano, construyó todas las acciones desde antes de la fundación del mundo para que todo ocurriera según el plan de él y su decreto. Y no te puedes escapar de eso. ¿Ok? Eso es lo que tú vas a encontrar en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, cuando dice que se acercan a ella con esa verdadera fe, no es tal fe. Porque ya te están diciendo que la fe no te salva. Es la elección la que salva. ¿Ok? Entonces, lo que te dije anteriormente, la seguridad de salvación no está en Cristo, sino en la elección. Cuando te habla de los que se pierden en un abismo de desesperación, ¿quiénes son? No son los réprobos o elegidos para perdición los que buscan los consejos divinos, pues ya te definieron que están tan depravados que ni les interesa salvarse. Así que tienen que ser los elegidos para salvación, que son a quienes Dios les puso el deseo de salvarse, según los calvinistas, que si intentan buscar los consejos divinos fuera de la teología calvinista, se van a perder en un abismo de desesperación. O sea, tú y yo, si intentamos entender la salvación fuera del modelo calvinista. Eso son lo que dice ahí. Se van a caer en un abismo de desesperación. Los que no, los que son los salvos. Porque los réprobos no van a buscar ningún consejo divino en ninguna escritura. No les interesa. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el problema de este párrafo. ¿Okay? No hay tal cosa como perderse un abismo de salvación. ¿Okay? Y los que se van a perder son aquellos que no entienden el modelo calvinista, no lo aceptan, lo van a pensar, lo van a cuestionar y dicen, no, pues esos van a caer en un abismo de perdición. La experiencia de millones de cristianos a través de la historia no ha sido que se convierten leyendo la Biblia o escuchando el Evangelio fuera de la teología calvinista y viven en un abismo de desesperación hasta que alguien les explique el modelo calvinista. O sea, yo estaba en un abismo de desesperación o estaba demente por el ácido, que había perdido mi cabeza con el ácido. Yo estaba en un abismo de desesperación y me pongo a leer la Biblia, porque la vocecita me dijo, lee la Biblia, y yo empiezo a leer la Biblia y yo salí de mi abismo de desesperación y jamás ni nunca, no importa cuánto tuve que pelear con mi carnalidad y mis pecados y mi carácter, jamás caí en un abismo de desesperación pensando que, ay Dios mío, estaré conociendo a Dios perfectamente como Dios quiere que yo lo conozca. No, era mi carnalidad, punto. Yo tenía que ver con mi carnalidad y llevarla a la cruz y arrepentirme y echar para adelante. ¿Ok? Y hice la experiencia de millones de cristianos. Aprenden a conocer al Señor sin el modelo calvinista y ninguno está en ningún, tú sabes, claro, un creyente que tiene conflictos con su carne, que está esclavo de algún pecado, ¿verdad? O está en un ambiente donde está siendo atacado demoníacamente por lo que sea, pues obviamente ese cristiano va a tener conflictos, dudas en su relación con el Señor. Pero si está discipulado correctamente, sigue para adelante confiando en la misericordia y el perdón del Señor. ¿Okay? Y esa ha sido la experiencia de millones de cristianos a través de la historia. ¿Okay?
El problema de inseguridad de salvación en un creyente no se debe a un déficit de calvinismo en su formación cristiana. O sea, es como cuando a ti te da dolor de cabeza, no es porque tienes un déficit de Tylenol, ¿entiendes? Tienes un déficit de otra cosa y el cuerpo te está diciendo que tienes un problema con el dolor de cabeza. ¿Te fijas? Pero la farmacéutica te dice, no, métete la Tylenol y se te quite el dolor de cabeza. Fantástico que te quite el dolor de cabeza, pero estás añadiendo más problemas a tu cuerpo. Y por eso después viene más dolor de cabeza y tienes que volver a tomar más Advil y más Tylenol y más Naproxen y más de todo. ¿Okay? Pues cuando un creyente tiene este problema de inseguridad de salvación, pues mira, no se debe a que es un déficit de calvinismo en su formación cristiana. Se debe a mal discipulado, a una forma inadecuada de bregar con su carne, a manipulación de líderes y sectas que buscan controlar y a una relación defectuosa con su Salvador. Por eso es que hay inseguridad de salvación en un creyente. Mal discipulado, una forma inadecuada de bregar con su carne, manipulación de líderes y sectas, ¿okay? Que buscan controlarte con miedos y temores, y a una relación defectuosa con su Salvador. Pero la mayoría de los cristianos que han tenido una experiencia de conversión no tienen necesidad de seguridad de salvación porque su relación es su seguridad. Cristo vino a su vida y el conocerlo y obedecerle dirige y mantiene su andar con Dios en una relación de amor que los lleva a entregar sus vidas en el martirio sin nunca haber sido expuestos a la teología calvinista. ¿Okay? No estoy diciendo que los calvinistas no disfrutan de una relación fructífera con el Señor. Lo que estoy diciendo es que el calvinismo es irrelevante para tener una relación más profunda o fructífera con el Señor, que es la oferta que te hacen. O sea, el problema, como yo expliqué en la introducción, tú estás en una relación fructífera con el Señor, dando fruto embollado, trabajando en tu vida, llevas años viendo la gloria de tu vida. Entonces viene un calvinista proselitista, militante y javioso y te dice, no, tacho, tú no sabes lo que tú te estás perdiendo. Tú no entiendes la gracia. No, tú estás ahí, ¿cómo era que decía? Los palguitos, decíamos en hang gliding, ¿entiendes? O sea, tú estás jugando en la cajita de arena todavía, ¿entiendes? Cuando tú aceptes el calvinismo y veas la soberanía de Dios en toda su totalidad y entiendas la elección de Dios, entonces es que tú vas a entrar en una relación profunda y le vas a empezar a dar toda la gloria, ¿entiendes? Cuando entiendas que tú eres de los elegidos delante de la fundación del mundo y bla, 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 bla. ¿Entiendes? Entonces, esa es la oferta. Pero miren, no. La mayoría de los creyentes a través de la historia ni saben quién es Calvino. ¿Entiendes? Ni les preocupa ni les hace falta saber si son predestinados o no. Para nada. ¿Comprende? ¿Tú sabes? Es como los matrimonios. Todos ustedes que tienen una vida de pareja fructífera, sólida. Dime, ¿cómo añade a tu relación que Dios te predestinó a tu marido o Dios te predestinó a tu esposa? Dime si alguien viene y te convence de eso. Tú sabes que fueron predestinados el uno para el otro, ¿verdad? Dime si eso mejora la relación o no, si hacía falta o no, ¿entiendes? Porque cuando una relación está mal en una pareja, no importa cuán predestinado te digan que uno está para el otro, ¿entiendes? Tú lo que estás buscando es hacer la maleta y salir cogiendo al primer break que tengas. O sea, el que te diga no, porque Dios te predestinó a esa mujer para ti. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Yo que estaba loco por dejarla, ahora la quiero más que nunca porque Dios me la había predestinado para mí. ¿Sí? Milton, que me está escuchando, imagínate que en una consejería tú trates de resolver con ese argumento. No, lo que pasa es que ese es el hombre que Dios predestinó para ti desde antes de la fundación del mundo. Imagínate tú, Milton, dando esa terapia a una pareja que están a punto de salir cada uno por su lado.
¿Entiendes? O sea, es absurdo. Pero lo mismo pasa con la relación general con Dios. El que haya sido predestinado no va a añadir en nada. ¿Entiendes? Claro, si tú compras el producto y tú lo crees y tú dices, pues está bien, porque como ahora sí tengo seguridad de salvación porque yo soy predestinado, yo soy elegido. Y se te fue la inseguridad, pues bingo, chévere, te funcionó. Pero a la mayoría de los cristianos a través de la historia no les ha hecho falta para nada. Para nada. ¿Ok? Continuamos acá. Es cierto que miles de creyentes padecen del miedo a perderse o perder su salvación. Eso es cierto. Pero la solución no es la predestinación absoluta de Calvino o las propuestas de salvo siempre salvo. ¿Okay? Voy a hablar de los dos. Predestinación, calvinismo, y salvo siempre salvo. Son dos vertientes. ¿Okay? Se coinciden algunas cosas, pero son distintos. ¿Okay? Ambas presentan el riesgo de tener una hermenéutica defectuosa y de depositar la seguridad de salvación en lo que no es. Aparte de que la oferta que se le hace al mundo del evangelio es engañosa en el caso del calvinismo y centrada en el interés del individuo en el caso de salvo siempre salvo. Sobre tener una hermenéutica defectuosa, ¿verdad? Son los problemas que presentan. ¿Okay? Fíjese cómo yo empecé esto aquí. Es cierto que miles de creyentes padecen del miedo a perderse o perder su salvación. Eso es un hecho. Eso, lo que hemos dado consejería, hemos pastoreado, enfrentamos eso. En algún momento en la vida del creyente, ante unas situaciones bien dramáticas, la pérdida de un ser querido, una tragedia, pues mira, muchos creyentes dudan de su relación con Dios, dudan de si Dios los ama o no los ama, ¿entiendes? Muchas personas pues, creen que se van a perder porque hay un pecado con el que están luchando en sus vidas, algún vicio, alguna atadura, ok. Eso es cierto. Pero la solución no es la predestinación ni el salvo siempre salvo. ¿Okay? Y ambas presentan el riesgo de tener una hermenéutica defectuosa. Vamos a definir qué es eso. Sobre tener una hermenéutica defectuosa es lo que estamos viendo desde el principio de la serie. Sobre el depositar la seguridad de la salvación en lo que no es, me refiero en el caso del calvinismo a que la seguridad se deposita en un concepto erróneo de la soberanía, la elección, la gracia, la fe, la salvación, etc. Y no en creer en lo que la Biblia nos dice de Cristo como único y suficiente método de salvarse. Los salvos siempre salvos van a fundamentar la seguridad de la salvación en una garantía de no perderse en vez de fundamentarla en la eficacia e inmutabilidad de lo que Cristo hizo con su muerte y resurrección. Salvo siempre salvo propone una garantía de salvación que ni Adán tuvo. Si Cristo vino a resolver los efectos de la muerte de Adán en la relación de Adán con Dios, no estaba incluida la seguridad de salvación, o dicho de otra forma, la seguridad de la permanencia de la relación perfecta que tenía Adán con Dios. En Cristo somos restituidos a la misma libertad que tuvo Adán antes de caer. Y esa libertad no incluía el no desobedecer a Dios. Claro, si aceptamos la teología calvinista que nos dice que Dios decretó desde la eternidad hacer al hombre libre, pero decretó hacerlo caer, y eso es perfectamente lógico y racional y sobre todo bíblico, pues mi argumento no procede. Si eso es así como nos lo presentan los calvinistas. Salvo siempre salvo, te están ofreciendo una garantía de no perderte jamás que Adán no tuvo. Y si nosotros, claro, esto es un estudio bíblico aparte, ¿verdad? Estudiar el capítulo 3 de Génesis, la caída. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Pero si Cristo vino a restituir, a llevarnos a esa posición original que se interrumpió cuando Adán peca, pues mira, entre todas esas cosas que Adán gozaba, el tipo de relación, la libertad que tenía
Adán delante del Señor no incluía para nada que Adán no se podía perder, no podía desobedecer a Dios. No estaba contemplado. ¿Entiendes? ¿Ok? Por lo tanto, nosotros ahora en Cristo no tenemos por qué contar con una garantía que se le negó a Adán. Para nada. ¿Ok? Piénsenlo. Cuando yo hago el estudio bíblico de no os engañéis a vosotros mismos, es una de las cosas que yo descubro cuando estoy estudiando los efectos de la caída, es que Adán, la capacidad de ser engañado, no vino con la caída. Adán fue creado con la capacidad de ser engañado porque inherentemente, para que fuera un ser libre, tenía Dios que hacerlo con la capacidad de ser engañado. No estoy diciendo que Dios lo decretó para ser engañado, porque Dios también lo creó con la libertad para que confiara totalmente en Dios. Y lo que Satanás hizo fue inculcar la duda en la propuesta de Dios, en la oferta de Dios al hombre. Eso fue lo que ocurrió allí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que vino con la caída fue la capacidad del hombre de engañarse a sí mismo. El hombre es la única criatura que se engaña a sí mismo. Pero eso vino con la caída. Pero la capacidad de ser engañado, eso estaba antes de la caída. Por lo mismo que les expliqué al principio, Dios tenía que hacer al hombre libre para que el hombre pudiera amar a Dios. Porque amor obligado no es amor. ¿Ok? Y por eso entonces, por extensión, ese mismo argumento, pues yo te estoy diciendo aquí que Adán no tenía la garantía de no perderse. No tenía la garantía de no desobedecer a Dios. Porque si no, no hubiera sido libre. Nunca hubiera sido libre. Hablar de libertad, hablar de la libertad de Adán, como les definí en un principio, libertad parte de la premisa de que tú tienes dos cosas para escoger por lo menos, para que haya libertad. Si solo hay una cosa para escoger, no podemos hablar de libertad. Podemos hablar de coerción, pero no de libertad. ¿Ok? No, jamás, nunca, jamás. ¿Ok? Es absurdo. ¿Ok? Así que, si en Cristo somos restituidos a la misma libertad que tuvo Adán antes de caer, y esa libertad no incluía el no desobedecer a Dios. Esta oración yo como que la escribí mal. ¿Okay? La tengo que coger. Claro. El calvinismo te dice, no te preocupes, o sea, eso es más, ni lo piense. Dios decretó a Adán para que se comiera la fruta, tú sabes. Dios creó a Adán, creó el palo, creó la manzana y lo creó para que se lo olvidate. ¿Entiendes? Entonces, pues claro, pues aceptamos el decreto de Dios, pues chévere, todo lo que leemos en la Biblia, todo fue predestinado y decretado desde antes de la fundación del mundo para que ocurriera tal y como ocurrió. ¿Ves? Entonces, todas las enseñanzas que podemos tratar de extraer del texto se nos pierden. Si nosotros nos ponemos las gafas calvinistas y vemos que todo lo que estamos leyendo fue programado y predestinado desde antes de la fundación del mundo para que ocurriera tal y como lo estás leyendo. ¿Okay? De nada te vale que tú te pongas a interpretar eventos en tu vida, decisiones buenas o malas que tú has tomado, porque todo fue decretado. ¿Ok? Tú sabes. Imagínense la emoción que pudiéramos estar sintiendo ahora, las pasiones que pudiéramos estar sintiendo ahora, oyendo lo que yo estoy diciendo y ustedes pensando, reaccionando a favor o en contra de lo que yo estoy diciendo. Todo esto es ridículo porque todo esto fue programado, todo esto es el destino. Todo ha sido destinado para que ocurriera de esta manera. Entonces pues, se perdió. Volviendo al ejemplo del matrimonio. O sea, trata de salvar un matrimonio diciéndole, hipnotizándolos para que crean que uno fue predestinado para el otro. Y así vas a salvar ese matrimonio. Suerte con eso. Cuando digo que se le hace una oferta al mundo engañosa, ¿de qué estoy hablando? En el caso del calvinismo se le ofrece al mundo la salvación en Cristo sin decirle ni en letras chiquitas, entre comillas, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, texto favorito de los calvinistas. Sin decirle
que Cristo no murió por todos y sin decirle que solo los elegidos desde antes de la fundación del mundo son los que van a creer y a arrepentirse. Cuando el calvinista esté evangelizando, ¿verdad? Que pare en una plaza pública y empiece a evangelizar, no va ninguno de estos principios del calvinismo, lo van a utilizar en el mensaje cuando están llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Ok? No lo van a hacer. En el caso de salvo siempre salvo, la oferta engañosa es que en vez de apelar a querer tener una relación con Cristo, se apela al interés personal de adquirir algo sin riesgo, sin responsabilidad y sin mantenimiento, como el que solo acepta que le regalen un carro si le incluyen el mantenimiento, la gasolina y el malvete de por vida. Y aquí reconozco que peco de usar argumentos no bíblicos, que es lo que hacen los calvinistas, entre paréntesis. O, para usar un ejemplo más bíblico, voy a usar un ejemplo, ahí metí el paréntesis que no era. Que el hijo pródigo aceptara quedarse con la condición de que el padre lo encadenara para que no se volviera a fugar. ¿Ok? Imagínate eso. Que el hijo pródigo dice, ok, padre, me voy a quedar aquí contigo, pero me tienen que encadenar para yo no volverme a fugar. Si no, pues no me quedo. ¿Okay? Si tú me amas, encadéname para yo no volverme a ir. ¿Sabes? Suena ridículo, ¿eh? Suena absurdo, pero probablemente eso es lo que no se ve cuando cuestionamos la oferta de salvo siempre salvo. La gente la acepta porque todo el mundo quisiera no tener que preocuparse por su salvación, ¿verdad? Quisiéramos una salvación donde yo no hay la más mínima probabilidad que yo me pueda perder. Bueno, ok. Claro. Sabemos que ninguno de los dos sistemas se arriesgan a utilizar sus respectivas teologías a la hora de evangelizar, pero sí son las que utilizan con los convertidos a la hora de buscar prosélitos, a la hora de sacar de su error a todos esos cristianos que no reconocen que Dios está en control de todo y por lo tanto le están restando gloria a Dios, o a la hora de ofrecer solución a sus problemas de inseguridad, ofrecen su particular forma de interpretar las escrituras como si fuera la única forma de interpretar. Ese es el problema que yo le veo a ambos sistemas. Ahora yo te voy a dar mi solución. Si tú no estás seguro de tu salvación, es porque tu relación con el Señor está incorrecta. En un matrimonio la pareja no está buscando seguridad en la relación. La relación es la seguridad. Es que, volviendo al matrimonio, en un matrimonio la pareja no está buscando seguridad en la relación. La relación es la seguridad. Si es porque hay pecado en tu vida, la inseguridad, ¿verdad? Es a causa de que hay pecado en tu vida que no has podido tomar el dominio. Recuerda que no somos deudores a la carne, Romanos 8:12. Inconscientemente, muchos cristianos que yo he bregado y en mi vida personal, pensamos que le debemos algo a la carne y nos sometemos a la carne y complacemos a la carne y negociamos con la carne y le damos cierto mantenimiento a la carne. ¿Ok? Le prestamos cierta atención. Mira, no. Romanos 8:12. Deudores somos no a la carne para que le obedezcamos en sus concupiscencias. Cuando tú dices, pues, espérate, yo no le debo a esta señora que me está reclamando, que me está pidiendo a mí. Para afuera, para lañoña.com con la carne, para la cruz con la carne. Tenemos todas las herramientas en Cristo para crucificar nuestra carne. Si te han enseñado que si pecas te pierdes, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que si pecas y no aplicas el remedio, es porque no te interesa tu relación con el Señor. Pues enseña que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, Romanos 6:14. Enseña que si vives para la carne, no te interesa tener una relación con el Señor, pues los que viven para la carne no pueden agradar a Dios, Romanos 8:8.
Enseña que si no obedeces al Señor es porque no te interesa tener una relación con el Señor, pues el Señor definió la relación con Él como el que me ama guardará mi palabra. Juan 14, 23. Y todo eso se resuelve si tú valorizas o te importa tener una relación con el Señor, no cambiando tu teología. Dios ha provisto para que el pecado no te separe de Él. Punto. That's it. O sea, si tú tienes una inseguridad de salvación porque hay pecado en tu vida, esto es lo que tienes que trabajar, no es cambiar la teología. Probablemente sí hay un déficit de discipulado, en el sentido de que en tu discipulado no te enseñaron a bregar con la carne. No te dijeron en el discipulado, mira, la carne está igualita y ahora te toca, ahora tienes un trabajo que no tenías antes, tienes que llevarle esa carne a la cruz todos los días. O sea, mi peja está durmiendo ahí atrás, ¿verdad? Todos los días por la mañana yo la saco y por las tardes y vuelvo y la meto para adentro. Para que haga sus necesidades, ¿entiendes? Pues con la carne, esa es tu mascota y esa carne la tienes que llevar a la cruz todos los días. Tienes que llevar la carne a la cruz. Así de, esa es el mantenimiento. O sea, alimenta a tu hombre espiritual y mata tu hombre carnal. Lo lleva a la cruz y lo crucifica. Es verdad que cuando amanece al otro día, de alguna manera se bajó de la cruz y está por ahí haciendo jeguero. Ok, pues tú vuelves otra vez y para la cruz. Ese es tu trabajo hasta que Cristo venga. Hasta que se logre la perfección. Hasta que, como dijimos hace 2 secciones atrás, hasta que venga la adopción. Cuando ocurra la adopción, que es un evento futuro, Juan 8:23 creo que está, ¿entiendes? Entonces se acabó esta lucha con esta carne. O como un hermano muy querido que murió de SIDA, convertido, pero según su cuerpo se iba deteriorando, él entendió lo que Pablo dijo, que su cuerpo se ha destruido para que su alma se salve. Él le daba gloria a Dios cuando todas las enfermedades del SIDA empezaron a consumir su cuerpo. Y él vio el hombre espiritual saliendo, creciendo, y yo lo veía. Yo me gozaba con él viendo cómo el hombre, el gigante espiritual que estaba surgiendo según su cuerpo iba decayendo por el SIDA. Porque la lucha que él tuvo toda su vida contra su carne, y en este caso él era homosexual, ¿entiendes? Pues la lucha que él tuvo empezó a desaparecer esos últimos meses de su vida. Él empezó a experimentar lo que era la libertad en Cristo, la libertad de su carne, según su cuerpo iba muriendo. ¿Okay? Él empezó a saborear la presencia de Dios, su hombre espiritual, su deseo de adorar a Dios. Bueno, fue una transformación bellísima. ¿Okay? Así que eso es lo que tenemos que hacer. Tú coges tu carne y llevas tu carne a la cruz todos los días. Tú no puedes alimentar tu carne, no puedes entrar en negociaciones con tu carne, porque ahí es que la cadena sigue fortaleciéndose. El pecado se fortalece y se alimenta el pecado en tu vida en la manera en que tú le concedes a la carne sus deseos. ¿Entiendes? Tienes que morir. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Para lo que Dios no ha provisto es para tu incredulidad. O sea, le acabo de decir que Dios ha provisto para bregar con tu pecado. Lo que Dios no ha provisto es para tu incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso las advertencias tan severas y contundentes en la carta a los hebreos para la incredulidad. Dios solucionó en Cristo lo que el hombre no podía solucionar, que era el pecado. Lo que Dios no le solucionó a nadie fue el problema de la incredulidad, pues eso te toca a ti. Fíjate, la palabra, el verbo creer aparece 248 veces en el Nuevo Testamento y siempre en voz activa, o sea, el hombre ejerciendo la acción de creer, ¿ok? Si te has metido miedo con que vas a perder tu salvación, como yo lo hice al principio, no se pierde la salvación. Se sabe dónde está y cómo obtenerla.
que tú no quieres ir donde ella o salirte donde estás, o no quieres someterte a las condiciones para obtenerla y disfrutarla, eso es tu decisión. Hoy yo enseño que te pierdes tú, no tu salvación. Tu salvación está segura, es eterna, fue completada. Por eso hay textos que hablan de seguridad de salvación. En esos textos el objeto es la salvación. Pero hay textos que hablan de perderse, caer, extraviarse. Están esos textos. ¿Cómo es posible que se hable de perder una salvación segura, eterna y perfecta? Porque en esos textos se pierde el individuo, no la salvación. Utilizando la definición que les mostré sobre la gracia, que no necesita ser recibida para ser gracia, la salvación no depende de que nadie se salve para ser salvación. Era salvación en la mente de Dios antes de la creación. ¿Ok? Ya. Fíjense, esto es el conflicto que tiene mucha gente cuando lee el Nuevo Testamento. Tiene un montón de textos que te hablan de una salvación segura, una salvación eterna. ¿Ok? Pero entonces tiene unos textos que hablan de perderse, del lloro y el crujir de dientes. Tienes unos textos donde se exhorta a santos, a gente salva, a hacer unas cosas para afirmar, completar, concluir ese proceso llamado salvación. Es más, la palabra perseverar inherentemente, inevitablemente, la palabra perseverar es eso. Lo que vimos en Apocalipsis capítulos 2 y 3, cuando habla de la al que venciere. El que venciere heredará todas las cosas. O sea que tienes todos esos textos. Entonces, ¿cómo conciliamos? Sencillo. La salvación no se pierde nunca. Tu salvación no se pierde nunca. Tú te puedes perder. ¿Ok? O sea, tu asiento en el avión está asegurado. Alguien pagó el boleto, el ticket, para que tú tuvieras un asiento reservado en primera clase en el avión que va para el cielo. ¿Ves? Pero si el avión arranca y tú no estabas en el asiento, te quedaste. ¿Ok? La salvación es como el mar alrededor de Puerto Rico. No importa en qué punto de la isla te encuentres, si tú caminas en línea recta, vas a llegar al mar. Si te metes o no, depende de ti. Si te quedas en el mar o te sales, depende de ti, no del mar. El mar siempre ha estado ahí y disponible para ti desde antes que tú nacieras. Y seguirá estando ahí y disponible para ti, aunque tú no te metas. ¿Ok? La Biblia enseña que la salvación está en Cristo. Calvino enseña que está en la elección. Si está en Cristo, depende de una relación tuya con Él. Si está en la elección, no depende de ti, depende de la elección. Claro, tú decides qué te conviene creer. Si tener una relación con Cristo no te provee suficiente seguridad y creer que Dios te eligió para creer en Cristo sí te da seguridad, pues yo no me puedo meter en eso. Yo no te puedo culpar por eso. Esa es la situación de esto. ¿Okay? Yo lo respeto. Por eso yo hablo aquí de los que necesitan creer en la predestinación. ¿Okay? Yo puedo entender que hay gente que necesita creer en la predestinación. Yo puedo entender que hay hermanitos queridos muy buenos, ¿entiendes? Muy fieles, que necesitan creer en seguridad de salvación. Sí, eso yo lo entiendo y yo lo respeto. ¿Okay? Pero como dije en la introducción, tienes que respetar al que no cree en eso, al que no necesita creer en eso. ¿Okay? Ahora, lo que tú decidas no me obliga a mí a fundamentar mi fe en textos que no veo sobre que la elección es la que salva, cuando veo todos los textos que me dicen que creer en Cristo es lo que me salva. Como vimos en la sección anterior, no hay texto que diga que Dios eligió a nadie para salvarlo. No lo hay. No lo hay. ¿Okay? Dios elige a Israel.
como nación para cumplir unos propósitos. Pero hay una frase en el Viejo Testamento que dice, será cortado de entre su pueblo. ¿Ok? Aunque es elegido en Israel, será cortado entre su pueblo. Pues entonces, ¿qué ocurre con la iglesia? Dios elige a la iglesia. Dios elige a la iglesia para que esté con él allá arriba. ¿Ok? Pero tú tienes que estar en la iglesia. Tú tienes que estar en el avión. ¿Ok? Y vimos en los textos de predestinación que Dios predestinó unas condiciones, unos privilegios. Fue lo que Dios predestinó. De 4 textos que aparece predestinación, ninguno dice que Dios predestinó a nadie para salvarlo. Y lo mismo vimos con los textos de la elección. Ahora, lo que tú decidas no me obliga a mí a fundamentar mi fe en textos que no veo sobre que la elección es la que salva. Cuando veo todos los textos que me dicen que creer en Cristo es lo que me salva. Hay 248 textos que te demuestran que creer te salva. ¿Ok? Incluyendo los textos ahí que donde Dios te dice cree, cree, cree. Todo aquel que en él cree. ¿Ok? Así, para no divagar más sobre la seguridad de salvación, volvamos al texto sobre Calvino. Abro la cita. Quienes tienen verdadera fe no confían en sí mismos, sino en Cristo. Y tienen así una seguridad que es al mismo tiempo humilde. Esto no destruye su pecado. Siguen siendo ovejas descarriadas. Pero su seguridad les mantiene en esa confianza de Cristo, que es el único camino que lleva a la salvación. Cierro la cita. Aquí te venden que la verdadera fe es no confiar en sí mismo. Ok, estamos de acuerdo. Yo no confío en mí mismo, ni le enseño a nadie a confiar en sí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, le dice Pablo a Timoteo. Estamos de acuerdo en eso. ¿Ok? No puedes confiar en ti mismo. Estamos muy de acuerdo. Pero lo que están sugiriendo es que solo los que aceptan el modelo calvinista tienen verdadera fe, pues ya definieron que cualquier otra forma de concebir la predestinación es robarle la gloria a Dios, entre comillas, y mostrar su propia rebeldía o sujetarle a nuestro propio entendimiento. Y sugieren que esos son los humildes, según ese párrafo que acabamos de leer. No, que es una corrección aquí. Cuando dice que esa confianza es el único camino que lleva a la salvación, es que porque fuiste elegido, Dios te lleva al camino para que te salve. No es que oíste del camino y decidiste andarlo. Eso es lo que está detrás de ese párrafo. Por último, vamos a ver cómo Justo González resume la predestinación de Calvino. Contra esta doctrina, abro la cita, contra esta doctrina se pueden plantear varias objeciones. La primera es que, aunque Dios sí escoge a algunos para salvación, Dios no predestina a otros a la condenación, que es algo que proponía Agustín y algunos de los reformadores. Calvino piensa que tal idea es pueril. La elección no tiene sentido si no hay también reprobación. Lo que es más, todos los decretos divinos son activos. Y aunque es cierto que quienes perecen se condenan por su propio pecado, Dios decide activamente reprobarlo. En segundo lugar, alguien puede objetar que esta doctrina presenta un Dios injusto que condena a algunos por pecados que todavía no han cometido. Calvino responde que la medida última de la justicia es la voluntad de Dios, la cual es su propia ley y que por lo tanto los decretos de Dios son justos, no importa lo que pensemos de ellos. En tercer lugar, tal parecería que Dios primero predetermina que hemos de pecar y luego nos castiga por pecar. A tal objeción no hay otra respuesta que afirmar que la voluntad de Dios es incomprensible y misteriosa, pero que sí sabemos gracias a la revelación que Dios es justo, que hemos pecado y que los réprobos serán condenados por sus pecados. ¿Cómo todo esto pueda ser cierto al mismo tiempo? Nos es imposible decirlo.
cierro la cita de Justo González sobre su resumen de la doctrina calvinista. Por supuesto que se pueden plantear varias objeciones, eso es lo que estoy haciendo aquí desde que empezamos. Ya llevo 4 meses, 4 meses cuestionándome el calvinismo. La primera es contra la predestinación doble. Habíamos visto anteriormente que Calvino se fue al extremo. Dios predestinó todo y ¿qué? Porque algunos reformadores y Agustín, pues ante esa, ¿verdad? Para que Dios no quedara como el malo de la película, para que Dios no quedara como el autor del mal, para que Dios no quedara como injusto condenando a los que están predestinados a perderse, pues entonces no, Dios no los predestinó a perderse, Dios predestinó a los que se iban a salvar, pero no. Calvino dice, ¿qué? No, hombre, no, déjense esa bobería. Dios es absoluto, la soberanía de Dios es absoluta y nada acontece sin el decreto eterno de Dios o fuera del decreto de Dios. ¿Por qué? Porque Calvino define que si algo ocurre fuera del control de Dios, pues eso es un Dios chiquito. Eso es un Dios chiquito. ¿Entiendes? Y para mí eso es un tirano cualquiera, es un Dios pagano cualquiera. Un Dios que controla lo que él creó para ser controlado. Así cualquiera es soberano. Pero soberano es aquel que está por encima de aquellos que pueden retar su soberanía. Aquellos que pueden rebelarse contra su soberanía. Y ese es el Dios que vemos en la Biblia. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Y cuando Él quiere meterse en la historia, Él lo hace soberanamente, sin pedirle permiso a nadie, sin darle excusa. Pero Calvino dice, no. Dios, para que Dios sea soberano y se lleve toda la gloria, nada acontece fuera del control de Dios. Bueno, está bien, se concibe un universo panteísta. Lamentablemente, eso es panteísmo. ¿Ok? Un soberano absoluto lo hace y nadie debe tener problema con eso, dice Calvino. La segunda objeción. Calvino establece que por más injusto que se nos pueda parecer un decreto de Dios, es justo porque sí. Porque Dios es justo, punto. O sea, no importa que Dios haga algo que a nosotros nos parece arbitrario, caprichoso, maniático, compulsivo. Para eso es Dios. Para hacer cosas que nos parezcan irracionales. Y nosotros somos criaturas caídas que no podemos estarnos cuestionando lo que hace un Dios perfecto y absoluto. ¿Bien? En la tercera objeción, como parece que es bien difícil probar que Dios no es el autor del mal, pues se recurre a la voluntad misteriosa e incomprensible de Dios. Y como reconciliar que Dios crea gente para que peque, para luego condenarlo, reconciliarlo con que Dios sea justo, concluye el mismo justo, nos es imposible decirlo. Eso es lo que nos dice Justo González. ¿Okay? Así que ya con esto cerramos por hoy esta disertación. ¿Ves?